Bien, bien hermanos, entonces vamos a iniciar nuestra última semana, dice, ese es el tema de la serie, la última semana de Jesús en la tierra. Fue esa semana que fue de domingo a domingo, ¿sí se entiende? Cuando Él resucitó. Entonces dice aquí que nos habíamos quedado precisamente en la muerte de Jesús, cuando Él dijo, consumado es, y terminó la obra. Nada que agregar, nada que quitar. Está completa la obra. ¿Ok? Aunque nosotros sabemos que en esta tierra ha habido mucha gente y habrá hasta que Él regrese que trate de demeritar esta obra, ¿no? Mas sin embargo tenemos que orar por esa gente, esas sectas, esas falsas religiones que tratan de quitarle los méritos a Jesús en la cruz. Y entramos directamente a lo que es la resurrección, ¿sí? Pero antes vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú has reunido a tu pueblo, Señor. Nos has traído para que de esa manera, Padre, nosotros podamos aprender de ti, para que podamos, Padre mío, cada día parecernos más a ti, para que a través de escuchar tu palabra la pongamos en práctica, porque vamos entendiendo y concientizando que venir a una congregación cristiana es para que tú nos cambies la vida, porque eres el Dios todopoderoso que sí puede. Y que de esa manera, Señor, nosotros vayamos creciendo en santidad, para que ese estilo de vida que nosotros llevamos, Padre, sea extendido para darte la honra y la gloria, porque tú eres el que te lo mereces. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a empezar a ver acerca de lo que es la sepultura de Jesús primero. Quedamos que Él muere un viernes. ¿En qué horario, Pepe? 3 de la tarde. 3 de la tarde muere el Señor, y en ese momento ya se acercaba el famoso Sabbat para los judíos, ¿recuerdan? Ese Sabbat que era el que les impedía hacer muchas cosas, entraban en un descanso. Ellos también ya habían tergiversado lo que Dios les había dejado como una herencia. Recuerdan que en Isaías Él manifiesta a través del profeta que les dejó una viña y no la supieron cuidar. Y entonces ya este Sabbat ya se había convertido en costumbres, en tradiciones, en prohibiciones, pero no llevaba el verdadero significado. Y en ese momento ya había fallecido Jesús y entramos en la sepultura. Estamos en el capítulo 15, en el versículo 42. Y cito: ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. ¿Qué papel jugaba aquí este hombre, hermanos, llamado José de Arimatea? Dice esta parte de la sepultura de Jesús que José de Arimatea era un fariseo, era un sacerdote fariseo, miembro del Sanedrín. Recuerdan que nosotros hemos visto que el Sanedrín era todo aquel organismo político religioso que estaba en los tiempos de Jesús y que era compuesto de fariseos, saduceos, escribas, herodianos y algunos agregados por ahí. Y todos ellos formaban el cuerpo de sacerdotes y políticos que enseñaban a la nación y que eran los enemigos mortales de Jesús. Pero este hombre había creído en Jesús,
había otro hombre por ahí, también de los fariseos, que había creído en Jesús. ¿Quién era? Nicodemo. Ok, este discípulo dice que él lo veía en secreto, igual que Nicodemo. Y lo veían en secreto porque tenían miedo de los judíos. Los expulsaban, los mataban, los desterraban. ¿Sí? Yo espero, mi hermano, que a estas alturas del partido, tú conociendo a Jesús, no lo sigas en secreto. Ya no. Por eso cuando uno se bautiza, uno hace público que ya uno es de Jesús. ¿Sí? Porque a veces el cristiano parece de la secreta. Está en su trabajo y no conocen que es cristiano. En su familia no saben que es cristiano. Porque como que le da pena que sepan que ama a Dios ahora con todo su corazón. Es normal, yo a veces creo que es normal que sí, al principio nos entre un poco de temor, porque ya sabemos que el seguir a Jesús no es fácil. O sea, nos trae problemas con la gente religiosa, con la gente que tiene tradiciones, con la gente que sigue pecando y no quiere ajustarse a los lineamientos ni a los mandamientos del Señor. Y sí nos trae problemas, y sobre todo cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir en este mundo como personas políticas democráticas, queriéndole dar gusto a todo el mundo, exaltando mi propio egocentrismo, así, queriendo quedar bien con todos. Ahora que yo les diga que no creo en la Virgen María, pues imagínense. Bueno, en la Virgen María sí creemos, para aclarar, porque era la madre de Jesús, hombre. Pero la Virgen de Guadalupe, ¿quién es la Virgen de Guadalupe? Y cuando ponemos en tela de juicio estas situaciones, la gente se empieza a resentir. Era lo mismo que pasaba con este hombre. Miren, vayan a Juan 19:38, ahí en el Evangelio. Ahí tú le dices, ¿verdad, Cari? Juan 19:38. Dice, ¿ya están ahí? Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, ya ven que ahí lo dice, ¿y por qué? Por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y el 39 habla del otro hombre. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. En ese momento, hermanos, estamos en el capítulo ya 19. Nicodemo había ido a verlo en secreto en el capítulo, ¿quién recuerda? 3. Fíjense que tuvo que atravesar casi 2 años para que Nicodemo públicamente y José de Arimatea públicamente enfrentaran al Sanedrín, porque en ese momento se dieron cuenta. José de Arimatea fue a pedir el cuerpo, y dice la profecía que entre los ricos y en una sepultura fue enterrado Jesús. ¿Se dan cuenta? Él pidió, es más, dicen que no le quebraron sus huesos a Jesús. No le quebraron sus huesos porque él murió antes. Ok, entonces ese es el punto que yo quería que ustedes se dieran cuenta, que ya una vez que nosotros amamos a Jesús, tenemos que hacerlo público. ¿Sí? No importa que la gente me desprecie, no importa. Yo les decía, digo, aquí hay algunos taxistas todavía, pero cuando yo llegué a la base de taxis, antes que era yo taxista, inmediatamente cuando les dije que era cristiano, así como que, hágase para allá. Cuando llegó el 12 de diciembre, fueron y me dijeron, ¿no vas a cooperar para la Virgencita? Y les dije, no. Por eso yo les decía hace 8 días, que todos ustedes como padres cristianos, ahora ya cuando llevan a sus hijos, de antemano le digan a la maestra que sus hijos no participan en Halloween, que sus hijos no participan en todas las situaciones que están por el mundo, ¿sí? Y que van en contra de la doctrina de Jesús. Ese es amar a Jesús. No nada más es decir yo creo en Dios, sino es serle fiel en lo que Él pide. Entonces, de esa manera, hermanos, dice aquí que se le envolvió con un lienzo de lino fino a Jesús.
Él ya no hubo tiempo de prepararlo como lo preparaban a la gente que moría, sino que lo envolvieron en un lienzo de lino fino. Esto se los voy a decir porque el cristiano a veces, cuando escucha algunas otras cosas que no están en la Biblia, se va con la finta y empieza a seguirlas. Este lienzo de lino fino, aquí lo manifiesta que lo puso José de Arimatea. En el mundo es conocido esto como ¿cómo? La sábana santa de Turín, que quedó el rostro plasmado de Jesús y que la han estudiado por siglos y que tiene esto y que tiene aquello. Hermanos, esto no está en la Biblia. Estas son cosas sensacionalistas que te pueden distraer de la verdadera doctrina de Jesús. ¿Sí se entiende? Y se los digo, hermanos, porque nosotros los seres humanos somos muy dables a eso, ¿no? Nos gusta el morbo, nos gusta el sensacionalismo. Si por ahí dicen que encontraron un diente de Jesús, ahí van todos a ver el diente de Jesús, ¿no? Que si encontraron un hueso de un mamut, ahí vamos todos a ver el hueso del mamut. Así somos los seres humanos. Pero hoy Dios nos va enseñando que la verdad está a través de la Biblia, ¿no? Yo hace rato le decía de cotorreo a un hermano de cotorreo, ¿no? Porque me ponía la escena de una película que se llama La Resurrección, no sé si la han visto. Es una de hace poquito que sacó, no me acuerdo cómo se llama el actor, ahorita no se me fue. Entonces ahí entrelazan la historia que va un tribuno que se hace a Jesús, y que cuando ve en la película sube Jesús en la ascensión, él está ahí, ¿no? Entonces me ponía la escena y le digo, a ver, dime en qué parte de la Biblia dice que un tribuno estaba ahí, pero era de cotorreo. Las películas sabemos que son así, le agregan algo, ¿no? Pero en realidad está buena la película, está muy apegada a lo que dice la Escritura. Entonces, dice aquí que lo envolvió con lino fino. Antes de pasar a la resurrección, quiero que ustedes observen que en este Evangelio de Marcos no viene algo que les quiero enseñar en Mateo 27, vámonos a Mateo 27, en el versículo 62. Mateo 27, versículo 62, y que dice que hay, en el momento en que ya sepultan a Jesús, de que lo meten en esa roca que excavaron, que dice Marcos, que era una tumba, no era prestada, ¿sí? Pusieron unos guardias en la tumba, ¿sí? ¿Por qué pusieron guardias en la tumba, hermanos? ¿Alguien recuerda? Pero esto fue porque los del Sanedrín fueron a ver a Pilato y le dijeron que había dicho este impostor, porque así le llamaban a Jesús, este impostor, este engañador, que cuando muriera iba a resucitar, y que entonces este problema se iba a convertir en doble, si en un momento dado se robaban el cuerpo y iba a hacer un daño a la nación. Y entonces Pilato concede que vayan y cuiden la tumba. Por eso en Mateo está este pasaje de los guardias de la tumba. Veamos lo que dice. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, que es sábado, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y se lo roben, y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: un guardia tenéis, id a asegurarla, como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. ¿Se dan cuenta? O sea, parece mentira que en ese momento estaban más pendientes los fariseos de que Jesús resucitara que los apóstoles. Los apóstoles se habían ido a esconder y estaban desconsolados, totalmente tristes porque su Señor había muerto. Ya les había dicho en muchas ocasiones que iba a resucitar, pero la tristeza, la depresión
y todo lo que les embargaba como seres humanos los había dejado en un hoyo emocional tremendo. Sin embargo, estos estaban al pendiente. Entonces dice aquí que una vez que nosotros vemos la resurrección, ahora sí vamos a la parte de la resurrección de Marcos, entramos al capítulo 16 y último. Dice que pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ok, ¿qué es la resurrección? Porque hemos hablado de que en el mundo hay muchas creencias acerca de la muerte y acerca de la vida eterna. Y ustedes se van a topar con muchas de ellas, ¿eh? Es otra de las cosas que el Señor Jesús nos advierte en su verdad. Nosotros los cristianos creemos, por lo que dice el libro de la Biblia, que va a haber una resurrección de los muertos. Y la resurrección es lo mismo que le sucedió a Jesús. ¿Qué le sucedió a Jesús? Que es después de que Él gustó la muerte, después de que la venció, después de que venció al pecado y a los demonios, se levantó con vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero no una vida como la que tenemos ahorita, no un cuerpo como el que tenemos ahorita, sino una vida totalmente diferente. Un cuerpo que le llamamos glorificado. ¿Qué contiene este cuerpo glorificado? Que jamás morirá, que no enfermará, que no envejecerá y que vivirá al lado del Señor. ¿Es hermoso esto? Perfecto. Yo les quiero mostrar un dato que encontré de un hombre, un canadiense, que él escribió un libro. Y él, buscando, como todos nosotros a veces, algunas respuestas, él no se alcanzaba a percatar, porque nosotros sí ya lo sabemos, que estaba siendo llamado por el Señor. ¿Recuerdan Juan 6:44? Que le dice Jesús a la gente: nadie viene a mí si el Padre no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mi hermana, que ahorita le dimos el recibimiento, a ti no te trajo Karina, a ti te trajo el Padre al que le cantábamos, Yahvé, Yahweh, el Padre eterno, Jehová Dios. Tú estás siendo llamada, mija, por Él, y dice la palabra que si Él no te trae a los pies de Jesús, tú no puedes ver el reino de Dios, ni te puede resucitar. Este hombre, buscando el significado de también qué era la vida, la filosofía y el destino, escribe un libro. Dice que escribió un libro buscando estos significados. ¿Ustedes saben lo que es el destino? Alguien que me diga. Es ir a algún lugar, ¿sí? Porque tú, si al rato dices, o mañana, yo tengo un destino mañana, tú te vas a la escuela, ¿no? Y agarras el camino para tu destino, ese es tu destino. No sé por qué hoy la gente, el destino, lo ve así como algo muy diferente, ¿no?
este es mi destino, y mi destino es sufrir. No, este es mi destino, y mi destino es que si me caen limones del cielo hago limonadas. No, o sea, no, ese no es el destino. El destino es un lugar a donde ir. Dice ahí enfrente, y ustedes vean las combis con destino a Indios Verdes, directo o con paradas, pero el destino es llegar a Indios Verdes. Ok, este hombre, cuando habla de buscar un destino, dice que es un escritor canadiense y había escrito un libro en 1971 acerca de el destino, la vida y la filosofía. Ustedes me dirán ahorita si este hombre era o no era llamado por el Señor. Ahí observó que en realidad, escribiendo su librito, él observó que en realidad solo hay dos preguntas que hacerse en relación a ese destino. ¿A dónde llegar? Recuerdan que aquí hay tres preguntas que la gente a veces tiene y que no son respondidas en su corazón, que dice, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Y se la pasan toda su vida indagando y a veces se mueren y se mueren con la duda. Jamás es respondida estas preguntas. Y este hombre estaba en la misma tesitura. Y él dice que cuando escribe su libro y observa que hay dos preguntas que en realidad todo ser humano se debe hacer acerca de este destino. Y dice, ¿ha venido alguien alguna vez a la muerte? ¿Ha vencido, alguien alguna vez la muerte? Esa es la primera pregunta que se debe hacer cualquier ser humano. ¿Alguien alguna vez ha vencido la muerte? Dos, si así es así, ¿diseñó esa persona una manera para que nosotros también la venzamos? Claro, ¿ya se dieron cuenta? Y entonces dice, explica a continuación que encontró la respuesta a ambas preguntas en la resurrección de Cristo. Y con esta respuesta también encontró salvación y vida eterna. Cuando él escribió este libro y hizo esas preguntas, alguien le llegó y le dijo, yo te las voy a contestar. ¿Ya te diste cuenta cómo hay alguna manera también dentro de la evangelización con lo cual tú le puedes mostrar a esto a la gente? No nada más llegar a decirle que venga a vivir a su corazón el Señor, sino mostrarle con estas dos preguntas. ¿Conoces tu destino? ¿Conoces a alguien que haya vencido la muerte? Y si hay alguien que existe en este mundo que venció a la muerte, ¿estás dispuesto a saber que también diseñó para que tú venzas a la muerte? ¿Y cómo vencemos nosotros a la muerte? A través de la fe y el arrepentimiento. Y creyendo en Jesús, la obra redentora que la ganó para nosotros, es como también nosotros ya vencimos a la muerte, hermano. Si hay alguna estela de duda, entonces ten cuidado, porque hay mucha gente que sigue creyendo en la reencarnación, que hay unas vidas que has vivido anteriormente y que vas a vivir después, y que las hilachas, ¿te das cuenta? Hay otros que creen que te mueres y hayas lo que hayas hecho, te vas para el cielo. Error. El problema no es morirse, el problema es morirse sin haber creído que Cristo es mi Dios y mi Salvador. Ok. Una vez explicado esto, ¿sí? Vámonos a Mateo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro, y aquí se produjo un gran terremoto. Aquí está explicado, por eso los llevé a Mateo. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Miren, hermanos, eran unas piedras que mínimo pesaban como 1 tonelada, redondas así.
y era con que tapaban la entrada de la cueva. Para moverla y sellarla, la tuvieron que haber movido varios soldados que mandaron los guardias, ¿se acuerdan? Que mandaron unos guardias a cuidar. Lo que hacían en aquel entonces es que ponían cuerdas alrededor, y los romanos, ¿cómo tenían la posibilidad de poner un sello? Eran a través de cera roja. ¿Recuerdan esa cera roja que quemaban? Entonces llegaban y le ponían el sello, ya sea de los romanos, ¿no? No sé si era de Pilato o de quien ponían el sello. Entonces dice la palabra que un ángel del Señor, ¡fum!, la hizo estallar y voló por ahí. Rompió las cuerdas, quitó los sellos y la piedra fue removida. ¿Están de acuerdo? Que ahí dice en el 28. Ok. Y entonces dice que además se sentó sobre ella. Vean el aspecto de este ángel, cómo era. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué es eso? Se desmayaron. Ahí quedaron tirados. Digo, yo también me hubiera desmayado de un espectáculo así, ¿no? ¡Pum!, vuela la piedra. Además, incrédulo, porque estos hombres eran incrédulos. Y vieron tal espectáculo que quedaron totalmente noqueados. Quiero que pongan muy bien atención sobre de esta parte, que se acuerden. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo. Venid y ver el lugar donde yacía. La piedra, hermano, no fue quitada para que Jesús saliera. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que ya no está sujeto a la ley física de ahorita. Jesús resucita, se levanta y atraviesa la piedra. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué entonces el ángel voló la piedra? Por lo que dice aquí, para que ellas entraran y vieran que ya no estaba Jesús. Ese fue el propósito de que el ángel, pum, voló la piedra, para que María Magdalena y la otra María entraran y vieran que realmente Jesús ya no estaba ahí. En otro evangelio dice que estaban adentro sentados. Lo ven de diferentes ángulos. Ok. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos, y he aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. La 9, el versículo 9. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El saludo de salve es como, hola, buenos días, para ellos. Hola, buenos días, ¿cómo estás?, les dijo Jesús. Ellas lo reconocieron y le adoraron. ¿Ok? 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿A quién se le apareció primero? A las mujeres. Suertudas. ¿Saben por qué, hermanas? Porque en aquel tiempo la mujer tenía muy poca credibilidad. Casi era un cero a la izquierda la mujer. Y Jesús decide. Siempre Jesús es sabio en sus decisiones y decide darle. Y sobre todo a esta mujer que por muchos es catalogada como prostituta, no era prostituta María Magdalena. Ya se los comenté el otro día. Y la sacan en película, pues en la película la sacan como prostituta, en todas las películas la sacan como prostituta o como mujer adúltera. No, María Magdalena no registra en ningún evangelio que tenía ese pecado. Ahorita vamos a ver qué pecado tenía, pero sí fue rescatada de una manera vana de vivir. Vamos a ver inmediatamente el informe de los guardias de esos hermanos que se quedaron desmayados. Fue tal el asombro que quedaron desmayados. Pero si ustedes se dieron cuenta, sí vieron el espectáculo de cómo fue removida la piedra. Vieron el espectáculo de cómo
el ángel se sentó en ella. O sea, vieron todo eso. Y mientras ellas iban de aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Yo supongo que eran varios. Yo supongo que eran, no sé, algunos, ¿no? Les dieron una gran cantidad de dinero. 13, diciendo: decid esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Yo quiero hacer aquí un alto. ¿Cómo es posible? Yo estoy de acuerdo que una persona que ignora la verdad está engañada, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo. Por eso llega el Evangelio y te abre los ojos. Pero ¿cómo es posible que estos hombres, los soldados le dijeron lo que pasó? Era para que ellos ahí hubieran caído de rodillas, hubieran pedido perdón a Dios y se hubieran convertido, hermano. Pero tal es el egoísmo de nosotros, tal es la renuencia que aún mostrándote la verdad, sigues aferrado a la mentira. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué inventaron? Cuando ellos se enteraron de la verdad, lo menos que podían haber dicho es: perdóname, Señor, realmente matamos a tu hijo, perdónanos. Y Dios los hubiera perdonado, pero se aferraron a la mentira, porque diciendo: digan esto, que se robaron el cadáver, que vinieron los discípulos y se lo llevaron. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. O sea, Poncio Pilato, si llegaba Poncio Pilato, ellos les iban a hacer la situación de que no les iban a hacer nada. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se los había instruido. Y fíjense bien lo que dice aquí: y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Se dan cuenta cómo la mentira, cuando se abraza en el corazón de un incrédulo, es su pan de cada día? Digo, por eso les decía yo en un principio, yo estoy de acuerdo que cuando ignoramos, ok, está justificado, ¿no? No lo ignoras. Pero cuando llegas a una congregación cristiana, que nada tiene que ver con una religiosidad, y que te muestran la verdad, yo creo que lo mínimo es caer de rodillas y decir: gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. No estoy aquí porque me haya traído a alguien, sino porque el Padre eterno, Jehová Dios, me ha traído a los pies de Cristo. Y lo menos que puedo hacer es empezar a dar pasos de obediencia. Pero no, aquí está relatado, hermanos, como ellos hasta el día de hoy dicen esta infamia, como la infamia que inventaron acerca del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan? Dijeron que María había sido violada por un soldado romano y que él era un bastardo de un soldado romano. Por eso es que cuando le preguntan, le dicen: nosotros somos del linaje y nosotros somos judíos. Y a él lo tildan de bastardo. Entonces, observemos esto, hermano. Observemos esto, porque hay mucha gente que escucha todo esto. Hay mucha gente que abraza a veces el cristianismo, lo está viendo, lo que decíamos de Pilato, tan cerca estuvo de Jesús y tan lejos a la vez. Y luego, porque no quieren seguir abrazando una mentira, quieren seguir viviendo una falsedad, se van o se quedan, pero en falsedad. Ok, entonces he aquí la cuestión de la resurrección y del informe de los guardias. Ahora viene la aparición de Jesús a María Magdalena en Marcos 16, la aparición de Jesús a María Magdalena. Pero antes
vamos a ver algo muy importante. Jesús ha resucitado, ¿estamos de acuerdo? Ok. Dicen unos teólogos, esto quiero mostrárselos porque es algo que viene en la Biblia y va aparejado a la resurrección que viene en otro evangelio. Dicen unos teólogos, bueno, vámonos a Mateo primero. Mateo 27, en el 52. Vamos a ver desde el 50. Ay, qué rica agua te estás tomando, Mateo. Regálame un vasito. ¿Ya están ahí, hermanos? Mateo 27, 50. Dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, que es cuando dice, consumado es. ¿Ok? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Ok? En ese temblor hubo un terremoto, bueno, estuvo el terremoto, se partieron, se cuartearon algunas cosas. Y el velo del templo, ¿qué significaba? El camino cerrado hacia Dios. El Señor muere y nos abre el camino. Por eso es que nosotros, les vuelvo a repetir, el domingo, cuando hacemos la comunión, podemos subir al trono de la gracia. ¿Ok? El camino está abierto por Dios. Ahora vean lo que dice el 52. Y los sepulcros, o sea, unas tumbas, se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Ya lo habían visto esto? Ok. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, o sea, del 52 al 53, es después de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, se abrieron estos sepulcros. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estábamos viendo acerca de la resurrección? Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hubo gente después de la resurrección. Tal fue el poder de la resurrección que unos resucitaron. Ahora, hay varias preguntas aquí. Vámonos por partes. Dicen unos teólogos que este milagro, estos muertos resucitados, que se abrieron los sepulcros, salieron de sus tumbas, fueron a la ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a muchos. Haz de cuenta que si tu abuelita o tu mamá ya está fallecida, de repente que llegue y hola. ¿No? Yo creo que sales corriendo, ¿no? No, ya como cristiano yo creo que ya estás preparado para saber que si se presentara esto, si ya crees en el Señor, bienvenido. Pero así pasó. Entonces dicen unos teólogos que este milagro suscita cosas interesantes, pero son difíciles de responder. Uno, ¿quiénes eran estos santos que resucitaron? Para empezar, ¿no? Así tal como se los leí, así tal es como está, es lo único que hay. ¿Sí se entiende? No dice la palabra quiénes eran. Por eso ellos especulan, dicen, ¿quién eran estos? ¿Por qué resucitaron? Y se escudriña la palabra a ver si en alguna otra carta, en alguna profecía, en alguna carta de Pablo, hay algo que nos dé un indicio de saber quiénes eran estos. No hay nada. No se sabe quiénes eran. Hay un pequeño índice, ahorita lo vamos a ver, porque unos opinan que eran los antiguos patriarcas. Esos son indicios a través de escudriñar la palabra. ¿Quién eran los patriarcas, mis hermanos? A ver, por allá. ¿Quién eran los patriarcas? ¿Quién? Abraham, no. Le bajas un punto en el discipulado. ¿Quién eran los patriarcas, María Esther? Otro punto para ti menos.
Los patriarcas son los hijos de Jacob. ¿Quiénes eran? No, son las 12 tribus de Israel. Son las 12 tribus. Benjamín, José. Entonces, muchos dicen que eran ellos porque cuando enterraron a José en Egipto, él dijo que los iban a sacar y el anhelo de él era haber ido a la tierra prometida. ¿Ya me entienden? Pero es una especulación en base a... Y entonces probablemente eran ellos, dicen que regresaron a Jerusalén, a la tierra prometida, pero hasta ahí. Y otros opinan que eran seguidores de Cristo, que lo habían conocido en su trayectoria de los 3 años, pero murieron antes. Pero no se sabe. Hermanos, nosotros sabemos que la tumba donde va, si ahorita alguien de nosotros muere, la tumba es el sueño del cuerpo, ¿cierto? De tu cuerpo, de tu cuerpo. ¿Y el alma? ¿Dónde ve el alma? Con el Señor, si moriste en Cristo. No, tu alma, tu espíritu va con el Señor, pero el cuerpo en realidad va al sueño, ¿sí? Donde no hay nada. Punto. Ok. Entonces la tumba es el sueño del cuerpo. Unos opinan que se levantaron para morir nuevamente. ¿Como quién? Como Lázaro. Mas sin embargo tampoco está muy claro. Otros opinan que se levantaron con un cuerpo glorificado, y estos, algunos teólogos están más de acuerdo que fueron los que escoltaron a Cristo cuando Él ascendió. Sí, porque cuando asciende Cristo, por lo que dice Primera de Corintios 15:20, es a donde se le hace más justicia al texto. ¿Sí? ¿Quiénes eran estos que resucitaron? Por lo que dice Primera de Corintios 15:20. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Cristo, garantía de la resurrección, dice. Cito: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y aquí te lo aclara. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. Cuando dice todos, no habla de la totalidad de la humanidad, sino en Cristo. Los que mueren, porque aquí está muy claro, dice, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, fíjate bien, cómo dice, pero cada uno en su orden. Hay un orden de resurrección, hermano, porque muchos creen que nada más es el día cuando Cristo regrese. No, hay un orden, y aquí te lo explica Pablo. Dice Cristo, hay un orden, Cristo, las primicias. ¿Ya se vio? Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Ajá. Cristo resucita, luego hay unas primicias que resucitan, y luego Cristo en su venida. Entonces, por esa razón, muchos creen que estos realmente resucitaron con cuerpo glorificado para vida eterna y escoltaron a Cristo cuando Él ascendió. Eso es lo que se sabe de los famosos santos que resucitaron cuando Cristo resucitó. No hay más. Si ustedes lo investigan y me traen datos que nos ayuden a tener una mejor comprensión, hermanos, aquí nos vemos el próximo miércoles, ¿sale? Yo por eso les doy los pormenores y los mando a que investiguen, a estudiar, ¿sale? Muy bien. Eso es lo que se tiene con respecto a estos hombres que resucitaron. Muy bien. Regresamos a Marcos, a donde dice que aparición de Jesús a María Magdalena.
Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de lo que habían echado fuera, ¿cuántos demonios? 7. Jesús le expulsó a María Magdalena 7 demonios. Esto quiere decir nada más, es una referencia de dónde la sacó el Señor. Pero no era prostituta, ni era adúltera. Se cree, probablemente, que andaba metida en ocultismo o algo así, ¿no? Pero tampoco no hay más nada. Hay una referencia de ella. ¿A dónde está? En Lucas 8:2. Lucas 8:2. Y no hay más nada, ¿eh? Mujeres que servían a Jesús. ¿Aquí hay mujeres que sirven a Jesús? Pregúntame yo. Bien. Y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Se dan cuenta? Ahí está la otra referencia. Nada más. Y dice que una vez que ella es sanada de esto, una vez que ella le saca a Jesús estos demonios, pues ella fue fiel. Hermanos, nunca nosotros debemos dudar de la transformación, de la renovación que Dios, Cristo, hace con nosotros. Seamos lo que seamos, de dónde nos saque el Señor. Los pecados más ruines y bajos que hayamos cometido, el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Ya se entendió? Por eso nunca debemos de sentirnos achicopalados, decir, no, yo creo esto ni Dios me lo perdona. Hermanos, aquí está la gracia de Dios, perdonando lo que sea, cuando ve tu corazón y dices, sale Señor, porque tiene que haber una respuesta al llamado del Evangelio. Ok. Entonces, hermanos, dice aquí, después de que se le aparece a María Magdalena, ¿dónde me quedé? En Marcos, ok. Ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él y estaban lamentándose y llorando. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Eran los apóstoles. En otro evangelio dice que cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo, ¿sí? Estaban incrédulos todavía. Mas sin embargo, Pedro y Juan, en otro evangelio, dice que salieron corriendo. El primero que llegó fue Juan. Y entró y vio. No voy a hacer ese chiste. y entonces Pedro llegó en segundo lugar. Se supone porque ya estaba más viejito. Juan estaba más joven. Y entonces en ese momento ya vieron que en realidad el Señor no estaba ahí, ¿no? Pero ahora vamos a ver más adelante. Dice la aparición a 2 discípulos. Y fíjense que aquí son 2 versículos. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban en el camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. O sea, seguían de incrédulos. Pero vamos a verlo, hermanos, en Lucas 24:13. ¿Quiénes eran estos 2 y qué pasó ahí? Lucas 24:13. Dice, Jesús se manifiesta a 2 discípulos. He aquí, en aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Estos son conocidos como los discípulos de Emaús, y que estaban a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Llegó Cristo resucitado y se aparejó caminando con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Yo quiero hacer un alto ahí. También es bien dable, hermanos,
porque estos conocían a Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Eran 2 de sus discípulos. Habían caminado con él, habían escuchado sus enseñanzas. Pero a veces Jesús, para darnos a veces una enseñanza, para hacernos trascender algo, no nos deja ver claro. Dice que a estos les estaban velados sus ojitos. ¿Ya se entendió? ¿O no? Pues es que así nos pasa. Ya creemos en Jesús, pero Él nos quiere llevar a más siempre. Y te quiere enseñar más, y te quiere dar otra responsabilidad, y te quiere hacer contigo muchas cosas, pero a veces no es el momento, y te vela tus ojos como a estos. Vean lo que sucede más adelante. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que vaya Jesús contigo y te vaya diciendo esto? ¿No? Y ellos diciéndole: pero ¿cómo es posible que aquí todos se enteraron y tú no sabes? Y era el susodicho, ¿no? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, quien fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Claro, Jesús tenía el oficio de profeta. ¿Cuáles eran los otros 2? Rey y sacerdote. Perfecto. Ya no carpintero, ya no respondan carpintero. Ok. Entonces dice: y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que de que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto apariciones de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Pedro y Juan fueron los que llegaron esa vez, y esto lo están contando los discípulos de Maús. No era necesario, entonces dice, pero no lo vieron. Entonces en ese momento, hermano, yo quiero que tú entiendas esto. Cuando ellos están diciendo que tienen todo el conocimiento de lo que había pasado, puede ser que tú en un momento determinado abraces el conocimiento de Cristo y quieras saber, y absorbas, y te pongas a leer, y te pongas a investigar, y quieras, y digas, ya, ahora sí estoy preparado. Porque ellos se dieron cuenta que sí sabían todo. Gran profeta de Dios, poderoso en palabra, ya les habían dicho a las mujeres, tenían todo el conocimiento. Pero, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sí, ya me platicaron todo. Ya saben del milenio. Ya saben que si son amilianistas o premilenianistas. Ya lo saben, ¿sí? Pero no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. No se los había anunciado Jesús. No nos los ha dicho a nosotros también. Y comenzando, dice, por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Fíjense nada más que en un solo versículo, toda la conversación que se aventó con ellos. Les explicó desde Moisés hasta el tiempo de él. Chuy, todas las dispensaciones, todos los tiempos se los explicó en ese momento. Yo creo que aquellos se han de haber quedado dicho: ¿what? Se acercaban a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Les dijo Jesús: ahí se quedan, yo voy más adelantito. Es lo que está diciendo este versículo 29.
Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces, hermano, es lo que yo le pido a Dios, que te suceda a ti y a mí muy seguido, muy seguido. Cuando te sientes a leer la Escritura, cuando te sientes a deleitarte con tu Señor, cuando ya sabes que lo amas con todo tu corazón, que le entregas tu vida, que no hay otro camino, que ahí está el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces les fueron abiertos los ojos, porque solamente es Él, hermano. Tú podrás agarrar tomos y tomos y investigaciones, pero si no le pides a Dios que tenga misericordia de ti y te abra tus ojos, o sea, no se van a dar las cosas. Entonces les abrió sus ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Imagínate esa escena, ¿no? Están ya cenando ahí y dicen: el Señor. Y ya nomás les ha dicho: bye bye. Y se desapareció. Pero vean lo precioso que dicen estos discípulos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría ¿qué? Las Escrituras, hermano. No es un milagro. En la mañana yo veía un anuncio que me mandaron ahí en el Facebook de una pastora, profeta, que estaba declarando sanidad y salud al pueblo de Tabasco, no sé qué, y había como 3,000 gentes ahí, y todos aleluya. O sea, yo digo, ¿qué es esa patraña? Cuando arde el corazón, cuando lees las Escrituras y las proclamas y le enseñas a la gente lo que verdaderamente es la palabra de Dios. No estar hablando tonterías de cosas que no vienen al Evangelio. Y desgraciadamente la gente se va con la finta, y había como 3,000 almas ahí. Y esta señora declara, y sí, le puse a la persona que me lo mandó: discúlpame, y con todo respeto, esta es una falsedad. Lee las Escrituras, estúdialas para que no seas engañado. Ya no me contestaron nada. Yo creo que me van a borrar de ahí. Me van a bloquear, sí. Y levantándose en esa misma hora, dice, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Ok. Regresamos para cerrar a la gran comisión. Dice aquí: después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad. Prepárate para eso, hermano, toda la vida. De veras, prepárate para eso toda la vida. Nosotros vamos a ser reprendidos por Jesús por nuestra imperfección, porque tenemos pecado residual, ¿recuerdas? Y Él nos va a reprender hasta que vayamos a su presencia. O sea, esto sigue vigente. No te creas que ya te la sabes, y que el pastor porque estudia diario, y que porque tú haces tu devocional, y que porque ya te quieres el dedo chiquito de Dios. No, hermano, no, prepárate, porque Él dice aquí, fíjate bien: después se le apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: ya no los quiero. No, porque esa es otra de las seguridades que nos da Jesús, su misericordia y su gracia. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A todos, hermano.
hasta al que más te caiga mal, al que te parezca inadecuado, aquella situación como que pareciera que, no, ¿cómo le voy a predicar a esta persona si es mi enemigo? ¿Cómo le voy a predicar a esta persona si como que no es justo, no? No, dice aquí a toda criatura. También a los alcohólicos anónimos, pastor, a esos también. El que crea y sea bautizado será salvo. Y por este pequeño versículo, muchos creen que el bautizo es para salvación, pero no, porque la siguiente parte dice, pero el que no crea será condenado. Ahí ya no hablo del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el que cree y se bautiza es una consecuencia lógica de que ha creído, es un testimonio público de que ya es de Jesús. Pero el que no crea será condenado, la ira de Dios. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Esto, hermanos, es exclusivamente para el ministerio apostólico, ¿eh? Esto no es para nosotros. Esto es para el ministerio apostólico. ¿Y quién fue el último apóstol? ¿Quién? Pablo. Ahí terminó el ministerio del apostolado. Sigue habiendo apóstoles en don. Acuérdense. ¿Quiénes son? Los que plantan iglesias, los misioneros. ¿Quiénes son los profetas? En el don, los predicadores. Tú puedes ser un profeta cuando vas y predicas la palabra, ¿sí? Pero ya no hay nada que profetizar del futuro porque ya todo está cerrado, el canon está cerrado. No hay nuevas revelaciones hasta que el Señor regrese. Pero este es exclusivamente para los apóstoles. Y entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo. Esa película que me manifestaba hoy el Eric, ya rompí tu anonimato. O sea, me gusta mucho porque cuando se ve la escena, él sube como si fuera una explosión atómica. Ha de haber sido una cosa preciosa, esplendorosa, de cómo el Señor va subiendo, ¿no? Un cuerpo glorificado puede subir sin necesidad de casco espacial, hasta el tercer cielo. Y probablemente ahí iban los de las primicias. No lo menciona la Biblia, pero dice que el Señor fue recibido en el cielo. Y este es el tercer cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Y no porque está sentado, no está trabajando. Él está trabajando. Está intercediendo por nosotros, por nuestro pecado residual. Cuando nos desviamos, cuando tenemos dureza de corazón, cuando vivimos situaciones que nosotros mismos provocamos por nuestra desobediencia, Él está orando por nosotros. Pero está sentado, hermano, porque ya no hay más sacrificios. El sacerdote levítico se la aventaba parado todo el tiempo y entraba el otro turno y parados, no había sillas. Él está sentado dándote la relación de que no hay más sacrificios. Él es el único sacrificio y tan tan. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Hoy, en la actualidad, hermanos, todos conocen el Evangelio. Pregunto, todavía no, pero estamos en la chamba. Dice la palabra de Dios que hasta que todos sean predicados, Él regresará también. ¿Cómo va a ser esto? Solamente que hubiera unos 4 Pablos.
¿Cómo creen que será esto? Y está en la palabra, y se los dejo de tarea. Dice la palabra que cuando Él regrese, cuando Él regrese, todo el mundo tendrá que estar evangelizado. Todos, nadie puede desconocer de Cristo. Pero puede suceder que ahorita haya una región donde inclusive ni conozcan la civilización. Una región totalmente escondida, donde no ha llegado la civilización, la tecnología, y estén primitivamente viviendo. ¿Cómo sucederá ahí? ¿Usted sabe, hermano Jesús? ¿Sí? ¿Quién sabe? El Señor decide venir mañana. Y entonces vemos que la franja 1040, ¿sí saben que hay una franja 1040 en el mundo que está así? Son las latitudes que no ha sido totalmente evangelizada. Es una franja del mundo. A ver si la puedes poner, Marister, ahí aquí. Esa franja falta por evangelizar una mayor parte. Pero el Señor dice, yo vengo mañana, vamos a hacer una especulación. ¿Cómo le harían? Como dice la palabra que va a ser, tú ya sabes, Karina, ya lo he predicado como 10 veces. Ahí está, no. ¿Cómo predicarían a toda esa franja y a toda la civilización esta que no? Digo, porque pues aquí ni misioneros hay. Yo no veo a nadie que despunte como misionero. Dice la palabra que los ángeles de Dios vendrían y lo harían, pero nadie quedaría sin estar evangelizado. Estaría el hombre de la selva, y de repente aparecería por ahí un ángel. Miren, es esa franja. Es esa franja que abarca la mayor parte. ¿Qué continente? África. Y Asia, ¿no? China, India, Arabia, todos los países más tremendos. Y esa franja no está totalmente, es la más dura de evangelizar. Ya la mayor parte ya conocen a Cristo, pero de esa franja, la ventana 1040, que es por la que oramos, la que ora luego, la que pongo mucho a orar en esa Lulú, por esta franja en los sábados. Esa es la que, pues cuando el Señor decida venir, mandará a su ejército con poder y gloria, y todos serán evangelizados, y ¡fum!, aparece el Señor. Así que, hermanos, hoy terminamos nuestra serie. A Dios gracias, nos llevaron 5 semanas, pero a Dios gracias. Ojalá que todo lo que ustedes apuntaron, esta predicación se sube en YouTube, la quieren volver a oír, checar datos, investigar. Si en algo me equivoqué, también se vale que me confronten, ¿sí? Que me digan, pastor, aquí se equivocó, y lo enmendamos a través de lo que es públicamente, ¿no? Porque esto lo subimos públicamente, es un medio masivo de comunicación. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a orar. Le voy a pedir a María Esther, antes de que oremos, que si hoy también, por ser algo muy especial del término de nuestra, nos pone la alabanza de la tumba, tú ya sabes cuál, ¿no? De Sovereign Grace. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta sesión que hoy termina, esta serie, Padre, que culmina con tu ascensión, con tu resurrección. La tumba está vacía, Señor. Todas las tumbas de este mundo están llenas de huesos, están llenas de polvo, del hueso derretido. Ahí está la persona, Señor. Tu tumba no, Señor. Tu tumba está vacía, porque tú eres el único ser que ha resucitado, Padre, con poder y gloria. Te damos gracias, Señor, honra y gloria, porque esto lo vamos a compartir un día contigo. Es una esperanza que vive como un fuego ardiente dentro de nuestro ser, así como aquellos discípulos que cuando tú les hablaste de las Escrituras, ardían por dentro, Señor. Muchas gracias, Padre. Te doy gracias porque mis hermanos, muchos de ellos fueron fieles a estas 5 sesiones y aprendieron mucho y están aplicándolo en su vida. Yo te pido, Padre, que así sea. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice...